Bueno amigos, entonces ya para terminar esta sección, pues ya vimos la animación con respecto a la ley de Ohm, entonces resolvimos lo que era este circuito como tal y ahora solo vamos a dejar claros algunos temas de otras cosas, digamos aquí estamos dando ciertas pinceladas de varios temas que pueden, digamos, ser interesantes, tener claridad sobre ellos, mas no estamos profundizando como tal. Entonces, primero, pues vamos a encontrarnos con que hay dos tipos de señales cuando estamos viendo señales alternas y señales directas. Esto quiere decir un voltaje puede estar, digamos, alterno. Esto quiere decir que tiene una frecuencia como tal. Es lo que encontramos en los tomacorrientes. Ese voltaje es 120 voltios. El valor promedio eventualmente llega a un pico de 170 voltios. O sea, en estos picos que estamos viendo aquí. Y su frecuencia, eso es cada cuánto se repite la misma señal, es 60 Hz. Por ejemplo, en Europa es 50 Hz, es distinto, digamos, este tema. Y por el otro lado, pues tenemos un voltaje que habla con corriente directa, DC se le llama, esto se le llama AC, esto se le llama DC, y este voltaje con corriente directa eventualmente es un voltaje más estable. Como dice, corriente directa es corriente continua, entonces quiere decir que es el mismo valor. Puede cambiar en base a la resistencia y se pueden ver algunas fluctuaciones, pero el tema es que este no varía en el tiempo como estamos viendo en el alterno, ¿verdad? Por ejemplo, esto es lo que muchos cargadores ya entregan a una computadora, es un voltaje al final DC, es lo que eventualmente se entrega hacia después de que su cargador se conecta al tomacorrientes y ya sale hacia el cable para conectar tu teléfono, ya le sale un voltaje, normalmente son 5 voltios, entonces eso es lo que vemos, es este voltaje, entonces esto recibe a través del tomacorrientes el cargador, este cubito que muchos le llamamos así, ¿verdad? De manera informal, es al final realmente un adaptador y un cargador y lo que hace es a lo interno tiene un circuito que convierte a un voltaje DC la señal. Es lo mismo que el cargador de la laptop y de muchos otros elementos. Entonces, más conocido todo esto como ACDC, no es ACDC, el grupo de música de rock, solo muy importante, pero sí es vital que tengamos estos conocimientos en todo el aspecto. Ahora, variables típicas que vamos a encontrarnos en el IoT. Como les dije, voltajes de 3.3 y 5 voltios. En algunos casos, por algunos elementos, por ejemplo, algunas bombas de agua o algunos medidores de flujo o alguna interacción, pudiera llegarse hasta 12. Con algunos relés pudiera tenerse esto para, digamos, temas de riego. Pero en temas de control y señales de sensores, normalmente vamos a tener 3.3 y 5 voltios. Estos 12 voltios son más para el tema de actuadores. Las corrientes van a estar en cientos de miliamperios. Rara vez vamos a ver algo de un amperio en lo que son tarjetas y todo eso. Pudiera ser que con la carga y todo eso, todo el circuito, si estemos hablando de amperios, pero internamente en mi circuito deberían de ser cientos de miliamperios. Por el otro lado, normalmente las resistencias, como vimos en el ejemplo, deben de estar en temas de kilo ohms en estos aspectos. Y las potencias van a estar en miliwatts o milivatios, le dicen algunos, o watts. Watts cuando tengamos corrientes de amperios. Entonces es lo que nos vamos a topar ahorita. Entonces, mucho cuidado. Debemos de cuidar el voltaje, por ejemplo, de capacitores. Yo a veces puedo ir a comprar un capacitor, un condensador que me sirve a mí para algún tema de rectificación o para algún tema de algún circuito o X. Entonces tienen que tener cuidado que si a mí me dicen es un capacitor, estos se miden en faradios, entonces dice ahí 470 microfaradios, pero ahí dice 24 voltios, yo tengo que comprar ese de 24 voltios. Yo llego a la tienda electrónica y me dicen, mire, aquí está el de 12, es más económico. No, veo mi circuito, veo mi diagrama esquemático y dice 24 voltios el que me pidieron que comprara, entonces tengo que comprar ese. ¿Qué pasa si no coloco el de valor adecuado? Puede llegar a estallar el capacitor. No es una explosión inmensa, es simplemente se parte en dos. A veces, si es mucha, digamos, muy rápida la crecida de corriente en un instante muy corto, sí pudiera desprenderse esa parte. Y sí, en algunos casos, pues sí le ha caído a alguien. Yo recuerdo en años de universidad, estando a cargo del laboratorio, a uno de los profesores, digamos, de Universidad Galileo y a su auxiliar, alguien no compró el capacitor adecuado, le estalló y entonces pasaron dos cosas. La pieza sí le cayó, digamos, al alumno, pero hay una parte adentro, digamos, de los capacitores electrolíticos, tienen un material dieléctrico y eso al explotarse se esparce, entonces sí cayó un poco sobre el auxiliar, nada problemático, nada que cause un daño.
Lo que sí es que el olor es bien fétido y hubo que sacar a todos, abrir ventanas y todo ese tema. Entonces, pero en otros casos si pudiera llegar a causar algún otro tipo de ese estallido, pudiera sí eventualmente causar alguna chispa y eso sí puede ser un problema. Otra cosa que debemos cuidar es el valor de la potencia de los resistores. Me piden un resistor y cuando hago el cálculo me dice, ah, esto es para medio watt o para un watt. Pero como voy a la electrónica y me venden más barato el de un cuarto de watt, entonces eventualmente paro comprando ese. Se puede calentar mucho ese elemento y eventualmente quemarse o producir algún tipo de llama o chispa. Entonces es bien importante también medir, digamos, tener el cálculo de resistencia, de corriente y eventualmente voltaje para poder al final del día tener claridad en lo que es estos valores de potencias para los elementos. Y debo de cuidar si los elementos son para corriente directa, corriente AC o DC, que es como se le llama, entonces debo de tener cuidado con estos elementos, ¿verdad? Entonces, sí es como importante esto, sobre todo lo comento por el uso de relés, que a veces necesito un relé y me dicen, ¿para cuánto? No importa, digo, y entonces eventualmente sí es importante. Hay relés que tienen una parte de bobina que sirve para el switcheo y una parte donde cierran los switches, pero esa parte solo funciona para AC, no para DC, entonces pudiera yo tener algún tipo de problema. Si hay gente muy interesada en este tema y quiere aprender más, les sugiero este libro de Boylestad, se consigue muy bien, o este otro, son dos que eventualmente hablan mucho de la introducción al análisis de circuitos y teorías, son libros que se utilizan mucho, digamos, en las ingenierías y en otros cursos, en otros técnicos también, entonces recomendaría el poder ver más información en esta línea. Y pues de nuevo, ahorita lo que veremos en algún momento ya es la introducción a lo que es Tinkercad y cómo nosotros podemos aprender más sobre esta herramienta para utilizarla como la animación que yo hice.